naturaleza y la gracia. De la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 20. Dice el texto de la palabra: la ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así lo mismo que el pecado reinó por la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Desde este texto de la palabra se nos da a entender que el autor de la gracia es Jesucristo. Jesucristo nos devuelve a nosotros esa gracia perdida por el pecado de Adán y Eva. Y por eso nosotros somos seres llamados a la trascendencia. Por eso naturaleza y gracia no pueden oponerse. No podemos oponer naturaleza y gracia. La gracia es dada para el ser humano, es infundida como realidad única, existencialmente hablando. La experiencia espiritual, aún la más elevada, es vivida por la persona concreta. La gracia la vive el ser humano, la gracia de Dios. Cuando se habla de gracia en el Antiguo Testamento, siempre ha tenido en los diccionarios teológicos ese sentido de elección. Dios te ha elegido y por eso te ha agraciado, te ha bendecido. Dios te da la gracia. Y por eso es un acontecimiento sobrenatural la gracia, pero también plenamente humano. Plenamente humano. Que a veces nosotros recibimos la gracia de Dios desde el bautismo y recibimos las gracias del Señor y nos sentimos elevados sin aterrizar nuestra humanidad. Entonces tenemos también que entender que este acontecimiento sobrenatural es también plenamente humano. Entonces hay un nexo existente entre naturaleza y gracia y se puede decir también que hay una distinción esencial, pero no hay separación. Vamos a mirar y analizar y descubrir paso a paso, porque hay varias tendencias que se manejan o concepciones que se manejan en este tema de la naturaleza y la gracia. Una tendencia minimalista, otra tendencia maximalista y una tendencia moderada, que es la que se propone de Santo Tomás de Aquino. La tendencia minimalista es en la cual se disminuye, en este caso, la estructura ontológica de la personalidad, incapaz de alcanzar la comunión con Dios. Hay algunos que dicen: no, el ser humano no es capaz de Dios. Y entonces minimizamos esa gracia que Dios nos ha otorgado. Es reducir la condición humana de ser incapaz de recibir la bendición de Dios o de alcanzar la comunión con Dios. Entonces, por eso, miramos cómo se le niega la posibilidad natural de entrar en comunión con el Señor. Por eso tendríamos que ver aquí que la trascendencia de Dios es gratuidad. Es absoluta gratuidad. La revelación de Dios es gratuidad. Sin embargo, lo sobrenatural, la gracia y la fe, aparece como algo extraño, lejano, acaso mucho más hasta llegar hasta de algo irracional. Entonces, miren cómo el ser humano dice: no, yo no soy merecedor, yo soy indigno, no merezco la gracia. Hermano, hermana, es que esto no es por merecimientos, es un don de Dios. Dios nos ha dado la gracia. A precio de su sangre, Jesús se ha entregado por ti y por mí. Entonces hay algunos que piensan desde esa manera, que Dios es un Dios lejano, un Dios que es extraño a la condición humana, y por eso nosotros no tenemos ningún tipo de vínculos o de comunión con Dios. Ojo, eso es una teoría minimalista en la cual reducimos y en la cual pensamos que nosotros no somos capaces de Dios. Hay otra tendencia, y es la tendencia maximalista. En esa tendencia se habla de esa compatibilidad que hay definitivamente, de esa compatibilidad que hay entre el sujeto, entre el ser humano y con esa realidad sobrenatural. El ser humano se encuentra con esa realidad sobrenatural. Existe por parte de Dios el don de la posibilidad de la participación en la vida divina. Claro, de parte de Dios se nos posibilita a nosotros poder participar de esa vida divina. Y por parte de la criatura
una capacidad activa para el diálogo con el dador de la gracia. Entonces, se evita aquí, en esta teoría maximalista, el dualismo entre naturaleza y gracia. Naturaleza y gracia. ¿Por qué? Porque Dios nos da su participación divina y porque el ser humano es capaz de entrar en comunión con Dios, en un diálogo con Dios. Pero aquí el peligro es comprometer la trascendencia de Dios. ¿Y cuál es el peligro maximalista? Es eso, que el ser humano piensa que como tiene ese encuentro y esa vía de acceso con Dios, puede dominar a Dios, puede manipular a Dios. Y finalmente la teoría, la postura moderada es la que se inspira en ese principio patrístico del ser humano como imagen de Dios. Tú y yo somos imagen de Dios y semejanza de Dios. Y por eso es una reflexión tomista desde Santo Tomás de Aquino, en donde se expresa que la gracia supone la naturaleza como condición, es decir, la gracia eleva la naturaleza. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. El ser es capaz de Dios, pero respetando la trascendencia divina.